Esta es la tercera parte del marco conceptual que queremos desarrollar en torno a autoridad y liderazgo. Ahora vamos a ver los recursos necesarios para el ejercicio del poder. Tanto liderazgo como autoridad movilizan los recursos sociales del grupo en base a dos aspectos, a poder y a influencia. Tener poder significa disponer, a título personal, de la capacidad para lograr metas y objetivos mediante el uso controlado de una diversidad de recursos tales como fuerza, capacidad de coerción, redes de amigos, acceso a instituciones e instalaciones físicas, tecnología, apoyos y compromisos provenientes del intercambio de favores, tradición, capacidad de compra, educación, etc. Influencia, por su parte, significa una capacidad para movilizar recursos condicionada al convencimiento, a la simple presencia, al ejemplo, a la palabra. Mientras que los recursos materiales y económicos son los más accesibles para las autoridades, los de convencimiento, la mayor parte de las veces, son los únicos disponibles para quienes ejercen liderazgos desde posiciones carentes de autoridad. Ello no implica que el convencimiento, la palabra y el ejemplo no estén disponibles para la autoridad, sino que son particularmente necesarios para aquellas situaciones en las que se pretende iniciar un proceso de liderazgo transformacional desde la base. Con frecuencia, unos tienen poder e influencia y otros únicamente influencia. Por ello, cuando autoridad y liderazgo están debidamente alineados, entonces el poder y la influencia se refuerzan mutuamente, logrando que distintos recursos económicos, materiales, territoriales, simbólicos, de convencimiento y de convicción se alineen entre ellos para lograr una misma causa. Sin embargo, poder e influencia no son expresiones de voluntad o de voluntarismo personal, sino que se basan en el efectivo manejo de los recursos grupales que se tornan accesibles o inaccesibles de acuerdo a cada situación. Poder e influencia nacen de la capacidad de leer la realidad, interpretarla y apalabrarla adecuadamente, así como de movilizar al grupo en torno a lineamientos de acción concretos. En muchas situaciones, fracaso es tener recursos y posibilidades de influencia pero no utilizarlos efectivamente debido a carencias en la lectura de la realidad, falencias en el apalabramiento de la misma que precisamente por su falta de expresión no puedan encender el ánimo e iniciar las acciones que se necesitan. En estas circunstancias, líderes y autoridades refuerzan la legitimidad del proceso incrementando los recursos grupales mediante el acceso a nuevos y mayores capitales físicos, es decir, instalaciones y equipos, capitales sociales, que son los contactos de personas asociadas, de aliados, amigos, etc. A los capitales simbólicos, es decir, emblemas, insignias, banderas, colores, a capitales tecnológicos, tanto científicos como comunicacionales, a capitales ambientales como agua, tierra, aire, bosques, minerales, etc. Y capitales institucionales que se expresan en estructuras eclesiásticas, religiosas, partidarias, educativas, etc., con los que podrán contar quienes dirigen un grupo y se aprestan para encarar un proceso de cambio. El caso del rey Salomón es paradigmático a este respecto. Para concretar su obra, él pudo movilizar a una multitud de aliados, hacer uso de redes y recursos, así como de capitales económicos, sociales, simbólicos, institucionales y financieros disponibles en Israel, y no solo en Israel, sino también en las naciones vecinas. Todos estos capitales son importantes para un proceso de cambio. No obstante, de todos estos capitales, los más preciados en un emprendimiento de transformación grupal son el humano, el económico, el financiero y el territorial simbólico.
Mediante un análisis de los recursos humanos se califican las posibilidades y limitaciones de la población para encarar un cambio. Con los económicos se anticipa el grado de cobertura de los distintos tipos de costos que ello implica y de disponerlos, saber cuánto costaría movilizarlos, inclusive saber cuándo comprarlos si fuera necesario. Los recursos financieros son fundamentales en la medida en que cualquier proceso de cambio requiere de tiempo, de mucho tiempo, y se requiere de flujos continuos de recursos para mantener múltiples esfuerzos a lo largo de esos tiempos que pueden ser muy demandantes hasta cerrar los procesos de cambio con sostenibilidad. El manejo de los recursos territoriales y simbólicos, por su parte, posibilita el arraigamiento y la tangibilización de procesos que de otra manera se mantendrían lejanos y abstractos. Un par de referencias comúnmente ignoradas respecto a los capitales necesarios para el cambio nos muestran, primero, que autoridad y liderazgo dependen del manejo sostenido de recursos grupales, y segundo, que las formas de financiamiento de una tarea, una propuesta o una institución determinan las formas de funcionamiento de ese grupo, proyecto o institución. En este sentido, el capital financiero es primordial, mucho más cuando se pasa de los procesos iniciales de cambio a los procesos de consolidación e institucionalización. Este aspecto amerita reiterarse porque en el relato bíblico este es uno de los vacíos más importantes para una serie de iniciativas que nunca llegaron a consolidarse. Los imperios se perdieron, los templos fueron demolidos, los ejércitos se desbandaron, porque al final de cuentas, tanto líderes como autoridades olvidaron el hecho primordial de que es el efectivo manejo de todos los recursos lo que consolida la transformación y determina los sistemas de funcionamiento de los emprendimientos sociales. En síntesis, podemos decir que los sistemas de financiamiento determinan los sistemas de funcionamiento de estos procesos que queremos analizar. Por otra parte, tenemos que reconocer que los capitales disponibles para el ejercicio de la autoridad son los que determinarán si se logra el cambio, si se logra la transformación. En el análisis del capital humano, al ser uno de los más importantes para el logro de las transformaciones grupales, si no el más, amerita relevar un par de comentarios que hicimos anteriormente, pero que pudieron pasar desapercibidos, ya que fueron formulados en otro contexto. Nos referimos al ejercicio de un cambio profundo que depende tanto de dirigentes como de dirigidos. Unas veces los dirigentes están muy por delante de los dirigidos y cuesta mucho movilizar al grupo para alcanzar los cambios esperados. Otras veces los dirigidos están por delante de los dirigentes, lo que comúnmente se ve cuando las bases rebasan a sus dirigentes. En estos casos también es muy difícil orientar un cambio con propósito y sentido duraderos. Muchas veces ni dirigentes ni dirigidos están a la altura de las circunstancias, tal como nos muestra la Biblia en la historia de Israel. Solo en contadas ocasiones, tanto dirigentes como dirigidos se alinearon con una fuerza de cambio irresistible. En este análisis resalta la carencia de una red de relaciones estables entre grupos o tribus, así como la falta de un conjunto de imaginarios territoriales unificadores. Resalta la fragmentación del grupo en tribus separadas y confrontadas y la atomización de sus instituciones tribales, en un territorio que nunca dejó de ser ambiguo, difuso y en permanente lucha. Un territorio en el que no hubo coincidencia ni alineamiento alguno entre autoridades, tareas y dinámicas grupales. Esto último es la causa más evidente del colapso territorial de esta nación. No se llegó a construir una realidad social de conjunto en base a imaginarios y visiones compartidas, traducidas en marcos territoriales que las tangibilizaran y les dieran la continuidad y sostenibilidad necesarias.
Más aún, la falta de atención a estos recursos territoriales e institucionales terminó generando más problemas entre las tribus y sus vecinos que bases ciertas para un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido. Para los israelitas, entre otros, este es el resultado de trabajar sobre un papel, sobre un pliego de papel en blanco que no representa la realidad geográfica del lugar y en el cual se dibuja arbitrariamente áreas, límites, bordes, fronteras. En este trabajar sobre papeles y no sobre la realidad, es posible reconocer los vacíos y las ausencias generadas por exilios, por una serie de esclavitudes, por guerras civiles, diásporas y destrucciones que imposibilitaron la conformación de una nación y un territorio hasta bien entrado el siglo XX, y eso únicamente gracias a una disposición externa, a una disposición de las Naciones Unidas y la predisposición expresa de Inglaterra, que fue la última potencia extranjera de ocupación de esta área. En este contexto de vacíos, discontinuidades y ausencias territoriales, de periodos de exilio, de diásporas, que constituyeron más que una territorialización, una desterritorialización permanente, uno se pregunta ¿cuál es la diferencia entre un pueblo que tiene éxito en la territorialización de su nación y uno que fracasa en ello? Quizás la pregunta más adecuada sería ¿cuáles son las diferencias entre los procesos de administración tribal y los pocos procesos de efectiva territorialización que fueron iniciados por David y Salomón y que nunca más se repitieron? Probablemente David y Salomón solo hubieran sido dos de tantas otras autoridades bíblicas que pasaron por la historia de Israel sin mayor impacto si no hubieran encarado un proceso de estructuración institucional, territorial y simbólica de largo aliento. Tanto David como Salomón estructuraron un territorio y un sistema de administración, financiamiento y gobierno con objetivos verdaderamente nacionales. Ambos se rodearon de importantes redes de apoyo. ¿Qué hubiera sido de ellos sin un Joab, el general de la expansión imperial y de la pléyada de lugartenientes de la casa de David? Sin Hiram, rey de Tiro, proveedor de todo tipo de recursos, y sin Hiram Abij, el constructor del templo de Jerusalén, y sin un adecuado sistema de financiamiento de sus obras y campañas de expansión territorial. Desafortunadamente, estas redes de apoyo fueron efímeras y a David y a Salomón les continuaron procesos de fragmentación, confrontación y destrucción de todos los esfuerzos de territorialización e institucionalización que se habían iniciado y concretado en los 80 años de gloria de Israel, es decir, del año 1010 a.C., cuando asume el poder David, al año 931, también antes de Cristo, año en el que muere Salomón. De manera contraria a estas figuras preclaras e insignes que conjugaron autoridad y liderazgo, dirigentes y cuadros de apoyo, territorio, capital, simbólico y sistemas, tanto administrativos como financieros, la mayoría de las autoridades bíblicas no lograron alinear todos estos recursos, no lograron articular un solo territorio, una sola ley para un solo pueblo y un solo conjunto de referentes simbólicos territoriales. Otro campo que debemos ver es el de los valores de un liderazgo efectivo. En la historia del Antiguo Testamento hubieron muchos líderes y autoridades con importantes visiones y demandas de transformación y mejoramiento colectivo. Sin embargo, uno a uno fueron desautorizados una y otra vez por un agregado de tribus conflictivas que se negaron a seguirlos, por grupos sectarios que se negaron a esforzarse por una unidad solidaria de conjunto, por un mundo y una vida mejores. Todo esto resalta el hecho de que autoridad y liderazgo son funciones grupales, son funciones que se dan dentro del grupo y que fuera de la dinámica del grupo son imposibles de analizar. Ciertamente son procesos y dinámicas que afectan directamente la vida de muchas personas. Por ello, autoridad y liderazgo no son manifestaciones en solitario.
requieren de formas de participación, de involucramiento, de organización colaborativa. La ausencia de una organización colaborativa de los trabajos de cambio da lugar a falsos afanes, así como a una serie de distorsiones que terminan en contradicciones violentas, como en resultados no anticipados e impactos no deseados. Otra de las distorsiones más nefastas se da cuando no se alinean el propósito profundo del grupo y la visión trascendente del líder. Si la visión del líder difiere del propósito profundo del grupo, este último, el grupo, puede ser arrastrado a guerras y suicidios colectivos solo por el hecho de que una visión personal oscureció y distorsionó el propósito de un grupo y lo condujo a emprendimientos, por decir lo menos, cuestionables o espurios. En un diagrama podemos ver cuando la visión personal difiere de la visión de grupo, de las necesidades y del propósito profundo del grupo. En el otro diagrama podemos ver cómo la visión del líder o de la autoridad coincide con las necesidades del grupo. Para evitar momentos en los que la visión de la autoridad o del líder no coincide con el propósito del grupo, lo cual puede conducir a desastres, fanatismos e ilusiones fantasiosas, es preciso aclarar una y otra vez cuál es el propósito profundo del grupo. ¿Para qué se ha constituido? Solo en la medida en que uno se haga digno de confianza del grupo y su visión personal coincida con el propósito profundo del grupo, uno se habilitará para navegar los frecuentemente tormentosos senderos de la vida grupal en tiempos de ajuste o de cambio. Otra situación que los relatos bíblicos muestran con claridad meridiana es que autoridad y liderazgo, al igual que el poder que estas funciones comandan, son dinámicas neutras. Lo mismo se pueden utilizar para hacer el bien como para hacer el mal, para elevar a una sociedad o para hundirla. Ello implica no solo la organización colaborativa de los esfuerzos grupales, sino una demanda moral adicional para que quienes movilizan recursos sociales lo hagan con criterios bien formados para ello. Tal como plantean muchos de los teóricos del liderazgo, uno puede resolver los conflictos y las contradicciones del liderazgo solo en la medida en que establece para sí mismo un código ético en base al cual encaminar acciones concretas. Así, por ejemplo, uno podrá evitar orgullos excesivos si reconoce que necesita la colaboración de otros. Este es un aspecto fundamental, ya que el desarrollo de una persona como líder y como autoridad que goza de la confianza y la autorización del grupo, empieza con ciertas convicciones que articulan una visión que puede ser únicamente personal. Estas convicciones pueden ser positivas o negativas para el grupo. Por ello, continuamente deben ser evaluadas, criticadas, ajustadas, empezando con el sistema de valores que priman en la comunidad por un lado y en la autoridad por el otro. Este análisis puede mostrar desfases e incongruencias importantes, algo que reiteradamente se hace evidente en la Biblia, tanto en el colapso de autoridades que se creyeron extraordinarias, como en la emergencia de ciudadanos de la estatura ética de Gedeón, que llevan claramente inscritos sus códigos morales de carácter colaborativo en todas y cada una de sus acciones. Un campo diferente se presenta cuando analizamos las distorsiones frecuentes en el ejercicio de autoridad y liderazgo. Pueden degenerar en conductas inconsecuentes, en la pérdida de credibilidad y de confianza, así como en una serie de enfermedades adictivas vinculadas al poder. Para comenzar, la obsesión de ser visto y reconocido como autoridad genera una serie de desviaciones, tal como vemos en el caso del carismático y angustiado rey Saúl. Sin embargo, de todas estas desviaciones no hay ninguna peor que la hubris, definida a partir de una palabra griega que implica arrogancia, insolencia, prepotencia, inflarse con un orgullo enceguecido y violento para con los otros. La Biblia nos muestra cómo las personas quedan seducidas por su propio poder e importancia.
En una lectura de conjunto, uno se admira de la inmensa cantidad de figuras bíblicas que han sido infectadas por la enfermedad de la ubris. Son figuras que han quedado manchadas y marcadas por una excesiva importancia del ser. Han sido afectadas por el ejercicio de la autoridad o del liderazgo para el logro de intereses personales, que son de dudosa valía, comparados y contrarrestados con los propósitos profundos de un grupo, de un pueblo. Cualquiera de las prácticas de liderazgo pueden terminar siendo destructivas. Tanto el desafío ligero e irresponsable al status quo para proponer innovación y cambio solo por innovar y solo por cambiar sin mayor sentido, así como la proliferación de visiones personales espurias pueden crear incertidumbres innecesarias, confusión, incluso paranoia entre los miembros de un grupo. Es por ello que, como sucede en el relato bíblico, no solo se rompen los pactos y se posterga la llegada a una tierra prometida, sino que el clamor del pueblo se vuelve contra quienes unilateralmente asumen visiones fraudulentas y roles distorsionados de liderazgo y autoridad, y maldicen sus intentos. Fruto de la insuficiencia de unos pocos momentos de innegable fulgor en la construcción de Israel y de un sinfín de distorsiones entre autoridades que no pudieron encauzar efectivamente a un pueblo, así como de liderazgos que no pudieron cumplir con su misión de transformación y cambio, vemos que la epopeya de la tierra prometida terminó con el drama trágico de un pueblo encerrado en sus propias miserias, sin referentes geográficos propios, sin pautas de cambio ni de construcción territorial, esperando únicamente la llegada de una autoridad o de un líder, de un Mesías, que les pueda devolver mágicamente no solo la ilusión, sino la práctica de vivir como un pueblo unido y solidario.